esa frase dice, estamos en las manos de Dios. Pero es una frase generalmente mal usada. Porque siempre que en el contexto donde encontramos la frase, pongo todo en las manos de Dios, siempre está asociado al hecho de que todo va a salir bien. El hecho de yo poner las cosas en las manos de Dios, todo va a resultar a mi favor. Todo va a ser de beneficio para mí. Pero si vamos a la Biblia, encontramos el ejemplo de un hombre que nos puede decir lo que realmente significa ponernos en las manos de Dios. Y ese es el título de nuestro mensaje para hoy. El mensaje va a estar basado en Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 al versículo 30. Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 al versículo 30. Me gustaría que me acompañen y mientras usted está buscando la palabra, quisiera ahondar un poquito en una breve descripción de en qué momento se ubica este tiempo, en qué momento se cuenta esta historia. Como les decía, vamos a basar nuestra historia en el personaje de David. Es un personaje muy conocido, no solamente por los cristianos, sino por la gente a nivel mundial. Sabe quién fue el rey David. Y el rey David tuvo durante su vida muchos hechos que lo marcaron. Marcaron la historia de su reinado, marcaron su desarrollo como persona. Pero específicamente en este punto hay muchos cosas que David puede mostrarnos a nosotros y que nos pueden ser de bendición para ayudarnos a crecer en el propósito de Dios. Me imagino que ya usted tiene la palabra allí ubicada. Repito la cita para los que se están conectando apenas o nos están escuchando apenas entrando. La cita está Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Como decía anteriormente, por lo general, cuando hablamos de poner las cosas en las manos de Dios a nivel común o a nivel secular, siempre la gente lo asocia a que todo va a salir a su favor. Pero David experimentó de primera mano lo que es cometer un error y tener que llegar a tomar una decisión tan radical como poner su vida en las manos de Dios. Vemos la palabra y es interesante que entra el capítulo 21, que es a esta historia donde vamos, entra expresando lo que estaba ocurriendo a nivel espiritual. Satanás se levantó contra Israel, pero incitó a David. Cada vez que nosotros tenemos problemas o dificultades o estamos atravesando momentos difíciles, por lo general siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Tendemos a desplazar la culpa hacia otros. Por lo menos en este momento de pandemia que estamos viviendo, que todo el mundo de alguna u otra manera ha sido afectado, siempre pensamos que la culpa viene de los demás. Pero cuando estamos inmersos en el problema, tenemos que evaluar que siempre Satanás está detrás del problema, pero porque encuentra un corazón o encuentra una brecha por el que él pueda actuar. Y eso es lo que pasó en el rey David. David dice la palabra que David tenía en ese momento una debilidad y Satanás encontró una brecha para afrentar a Israel, una brecha para destruirlo, y pone entonces esta actitud en el corazón de David. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era el orgullo. Podríamos decir, ¿cuál era el problema de hacer un censo? Habían instrucciones específicas de parte de Dios hacia el liderazgo de Israel, que cuando se hiciera un censo tenía que ser dirigido por Dios. No podía ser aún por capricho del liderazgo. Entonces, cuando David hace el censo, de alguna forma él estaba afrentando a Dios porque estaba poniendo su confianza en los números que él podía manejar. Él estaba poniendo la confianza en sus habilidades humanas o en su carisma de liderazgo para saber cuánta gente tenía a su favor. Normalmente cuando nosotros entramos en un momento de crisis, siempre hay un punto de inicio que comienza con una debilidad de nuestro corazón. Es interesante si nosotros regresamos unos versículos atrás en el capítulo 20, porque encontramos que hay una etapa
particularmente peligrosa en la vida del rey David. Porque esta es la segunda vez donde específicamente en esta temporada David comete un error. Y es, según lo que dice el capítulo 20, versículo 1, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Esta temporada específicamente peligrosa David está ubicada entre los meses de primavera y el otoño. Y era particularmente destacable que los reyes salían en eso porque el tiempo era favorable para hacer grandes campañas y hacer incursiones en terrenos enemigos. Y en este momento, cuando Joab lanza esta campaña ofensiva y puede conquistar una tremenda victoria, David estaba en Jerusalén. Y él estaba allí en el palacio y exactamente en ese tiempo la Biblia también registra que hubo un pecado que marcó la historia y la vida de David y la vida de su familia. No solamente la vida de él, la vida de su familia y la vida de la nación fue trastornada y nosotros conocemos que fue el pecado con Betsabé. Exactamente en esa misma temporada vuelve a ocurrir esto. David está en Jerusalén, acaban de tener una apoteósica victoria sobre sus enemigos, pero de alguna forma el carácter de David se convirtió en una fuente de tropiezo y en una fuente de destrucción para Israel. David envía a hacer el censo mostrando una actitud de orgullo e independencia de Dios. Dios siempre había dejado claro que él tenía un propósito para el pueblo de Israel. Ahora, esta historia no está escrita solamente para que nosotros levantemos el dedo y juzguemos a David, sino que esta historia, el objetivo de este mensaje es que tú y yo podamos apropiarnos de esa palabra y entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy a través de la palabra. Dios da una respuesta. El escritor bíblico en el versículo 8 no nos dice, el versículo 7 no nos especifica qué sucedió, pero algo sucedió que llevó a David a una confrontación y a reconocer que algo había hecho mal. En el versículo 7 del capítulo de Primera de Crónicas 21, vuelvo a repetir la cita, dice la palabra, versículo 7 de Primera de Crónicas 21. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. No tenemos detalles de cómo fue esta herida producida por Dios al pueblo de Israel, pero sí podemos ver que fue algo terrible porque el versículo 8, el versículo siguiente nos dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Muchas veces cuando nosotros cometemos errores o cuando estamos en el medio de una batalla que estamos viviendo, siempre queremos y pensamos si fuese posible retroceder el tiempo en el momento justo donde erramos el camino, en el momento justo donde nos equivocamos y tomamos una mala decisión. En ese momento David reconoce que él actuó locamente, reconoce cuando sus ojos pueden vislumbrar el juicio que estaba ocurriendo, que dice la Biblia que fue una herida de parte de Dios a Israel sin dar detalle. David dice, actué locamente, necesito volver a ti, Señor, perdóname, quiero corregir mi error. Dios cuando establece los juicios sobre la tierra, hay dos sectores donde Dios establece los juicios. Un sector es el sector impío, que es el grueso de la población mundial, aquella población que no ha reconocido a Cristo todavía como su Salvador. Dice la palabra que los juicios de Dios a la tierra tienen el fin de enseñar justicia, de que los pueblos aprendan justicia. Pero también el juicio está dirigido a un pueblo específico, a un remanente específico, que es el remanente de Dios. Es la iglesia comprada con la sangre de Cristo, aquel grupo que Dios ha determinado y le ha dado nombre, que es ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
tinieblas a su luz admirable. El propósito de este pueblo es llevar la sal, ser sal para evitar la corrección y ser luz. Entonces, en este caso específico, David entendió que él como líder espiritual, no solamente un líder político, sino como un líder espiritual sobre el cual recaía la responsabilidad de Dios de tomar buenas decisiones, de ser esa imagen de Dios en la tierra. David se dio cuenta que había fallado. Y entonces es cuando él reconoce que actuó locamente, que actuó equivocadamente, y Dios no tarda en responder a esa actitud, a esa primera respuesta de David en cuanto a reconocer que había hecho algo mal. Dios no tarda la respuesta, y la respuesta llega claramente dada por la boca del profeta Gad a David. Dios, cuando quiere hacernos saber algo, Dios no envía mensajes codificados. Dios no envía mensajes en código que sea indescifrable. Cuando Dios quiere que tú y yo sepamos algo, cuando Dios quiere darnos instrucciones, Dios habla claramente. Y la palabra es testigo de que es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Dios utiliza a su mensajero, utiliza al profeta Gad y le manda a David este mensaje claro y específico que encontramos en el versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, vidente quiere decir profeta, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Dios envió un mensaje claro y específico a David acerca de lo que había ocurrido y cuál era el paso siguiente. Y aquí es donde nosotros podemos agarrarnos y apropiarnos de esta palabra. Dios le dijo a David, te doy 3 opciones. Tú necesitas escoger una. Y el profeta Gad es claro cuando le dice a David, piensa bien lo que vas a responder, porque yo tengo que devolverme con una respuesta. Ahora, podríamos decir, ¿Dios no sabía lo que David iba a responder? Por supuesto que sí, sí lo sabía. ¿Dios no sabía o no podía escuchar directamente a David? Claro que sí, Dios podía escuchar a David directamente, sin utilizar a Gad el profeta. Pero ¿qué hace Dios? Dios, a través del profeta, Dios confronta a David una vez más como lo había hecho en el pasado utilizando al profeta Natán. Esta vez ahora es Gad quien confronta a David y le dice, David, necesito volver al Dios vivo de Israel con una respuesta de tu parte. Dios le dice a David, David, por cuanto mis juicios tienen que venir para instrumentos, porque son instrumentos de corrección y limpieza, entonces yo te doy a escoger cuál instrumento de disciplina voy a utilizar contigo. Y en este caso, hermanos, nosotros como iglesia, en este momento que estamos experimentando esta crisis donde Dios nos ha puesto, muy aparte de lo que está sucediendo afuera, no porque somos mejores, porque ya hemos visto lo que Dios quiere de nosotros hacia afuera, hacia el mundo. Dios está juzgando a la humanidad por tantos pecados, por tantas violaciones de la ley de Dios. Hemos estado escuchando de la boca de nuestro pastor, de su esposa, de los líderes, que los juicios de Dios son justos, jamás son injustos, que Dios está en control de todas las cosas. Pero yo quiero que veamos un poquito adentro de nosotros a través de este mensaje. No pongamos nuestros ojos tanto afuera, sino adentro, lo que sucede en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las demandas de Dios para nosotros en este momento? Debido a errores que hemos cometido, porque hemos dejado que la sal se diluya, hemos dejado que la luz de Cristo se apague en nuestras vidas, y
por eso es tiempo que Dios está utilizando, este tiempo Dios lo está utilizando para que podamos volver a sus caminos, para que podamos volver a la senda que Él había marcado para la iglesia. Es en este momento entonces cuando David tiene la oportunidad de tomar una buena decisión. Si hacía un tiempo atrás había tomado una decisión locamente, Dios le estaba dando una segunda oportunidad de escoger bien. Pero antes de examinar cuáles fueron los instrumentos o cuáles fueron esas opciones que Dios le dio, que ya las mencionamos, pero antes de analizar un poco esto, yo quiero primero decir que no es escoger el instrumento de corrección. ¿Qué no significa? Porque podríamos malinterpretar de decir, bueno, significa esto o lo otro, pero ahora yo quiero puntualizar y quiero que tú me prestes atención. Yo quiero decirte que no es la oportunidad de escoger un instrumento de corrección que Dios utilice con nosotros. Y esto es bien claro y entendido de parte de nosotros como padres. Todos los que me escuchan que son padres saben que cuando nuestros hijos en la casa rompen alguna regla, violentan algún mandamiento, siempre ha sido establecido que eso traerá consecuencias. Ahora, ¿dejamos de amar a nuestros hijos cuando los corregimos? Jamás. ¿Usted retira su amor de su hijo porque su hijo falló y rompió alguna regla? Nunca. Asimismo Dios le dejó claro a David, este es el instrumento de corrección que voy a usar contigo, pero eso no significa que mi amor se ha acabado. Entonces, el instrumento de corrección no significa que David tenía la capacidad de escoger a su antojo. Muchas veces nosotros quizás desde pequeños, cuando estábamos todavía siendo formados, y ahora lo podemos ver en nuestros hijos, ellos siempre quieren escoger el instrumento de corrección y por supuesto quieren escoger el instrumento que no duele. O sea, que sea un castigo tipo time out, que se pone en un rincón, que son instrumentos quizás que no duelen mucho, que es una disciplina quizás que no afecta, a algunos le afecta más, a otros menos. Pero en este caso, escoger el instrumento de disciplina no significaba que Dios le estaba dando a David la posibilidad de escoger a tu antojo, escoge lo que tú quieras. No, eso no significaba escoger el instrumento de corrección. Tampoco significaba la oportunidad de escoger el instrumento de corrección, tampoco significaba que David podía decidir el que doliera menos, como les dije ahorita. Nosotros como niños, y ahora lo vemos en nuestros hijos, siempre quieren escoger el instrumento que no duela, el que sea más favorable para ellos. Pero Dios no estaba en esa posición de negociación con David. Dios simplemente le dice, David, escoge, porque todos van a doler, porque todos van a ser fuertes. Le da una opción de 3x3. 3 años de hambre o 3 meses de ser perseguido o 3 días de prueba. Una opción de 3x3. Escoge una. En las dos anteriores, en la primera y en la segunda, David tenía posibilidades de escoger y de alguna forma salir victorioso. Si David escogía el hambre, él podía sobrevivir porque era el rey, tenía muchos recursos. Entonces Dios no le estaba dando la posibilidad a él de que saliera airoso de esta situación. Si David escogía ser perseguido por sus enemigos, de alguna forma podía también librarse porque él tenía sus soldados fieles, él tenía, de hecho vemos en la palabra listados todos sus valientes, hombres que eran capaces de dar la vida por David. Y no les pesaba ser fieles a David. Pero David, cuando está diciéndonos a nosotros qué significa escoger 3 días en las manos de Dios, David se involucra en la responsabilidad del juicio. David se involucra en reconocer cuál fue su participación en el pecado y cuál debe ser su participación también en las consecuencias del juicio. Entonces, David, ¿qué significa? ¿Qué sí significa escoger el instrumento de corrección o de disciplina? Significa que nosotros reconocemos nuestros pecados, que estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios y reconocer y quebrantarnos delante de su presencia. No es un momento fácil escoger, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Ponerme en tus manos. Lo vemos en el versículo 13 cuando David dice, entonces David dijo a Gad,
estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. David decía, ruego yo, estoy en angustia porque sé que todas las tres opciones completamente, 100% traerán dolor y angustia. Pero quiero escoger la mejor y escojo los 3 días de peste, escojo los 3 días porque sé que específicamente esos 3 días significan que yo escoja caer en las manos de Dios. David decía, no quiero caer en las manos del hambre, de la situación que pueda afectar a mi pueblo. No quiero caer en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Y David le da a Gad la respuesta y le dice, aunque estoy en angustia y sé que todo va a doler, prefiero caer en las manos de Dios. Eso nos demuestra que el estar o decidir estar en las manos de Dios no significa que todo saldrá a nuestro favor. No significa que seremos exonerados de toda responsabilidad. Tampoco significa que no seremos quebrantados en el proceso. Entendemos entonces lo que significa la profundidad de la frase estar en las manos de Dios o poner nuestras vidas en las manos de Dios. Va más allá de simplemente pensar que todo va a salir bien a mi favor. Hay una cuota que yo tengo que asumir, que es mi cuota de responsabilidad y entender lo que Dios quiere para mí. Seguimos. David, si había un hombre que podía hablar y ser testigo de la misericordia de Dios, ese era David. Si había un hombre que había experimentado lo que era caer en las manos de Dios, era David. David, durante toda su vida, él siempre fue perseguido por el hombre. David, desde joven, desde pequeño, aún en su propia casa, él fue perseguido por su propia familia. El hombre fue injusto con David. De hecho, ni siquiera fue considerado como una opción valedera para asumir el reino. Cuando Samuel va a buscar un rey en casa de Isaí, David ni siquiera era una opción válida. Y él fue abandonado allá en el campo. Después, cuando entra al palacio, Saúl entra a hacer un trabajo para Saúl. Y Saúl, producto de abrir su corazón también al enemigo y abrir esa brecha, Saúl cae bajo el espíritu de envidia y de molestia, bajo ese enojo y bajo la ira, y entonces es cuando David comienza a ser perseguido. No conforme con eso, David es ungido, pero aún no puede entrar en el reinado y sigue siendo perseguido. Luego es perseguido por su propio hijo, que le da un golpe de estado, Absalón, y comienza a ser perseguido por su propio hijo. Si alguien sabía lo que era ser perseguido por el hombre, ese era David. Por eso David decía, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. Muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, se tiende a poner la mirada en el hombre. Si mete su mano por mí, yo voy a salir adelante. Si este me ayuda, yo voy a salir adelante. Si el gobierno me ayuda, si hace esto, si hace lo otro, voy a salir adelante. Hermanos, pero estamos en un punto decisivo de nuestra historia, donde tenemos que reconocer que tenemos una cuota de responsabilidad y que hay un trato directo de Dios hacia nuestras vidas. El juicio fue ejecutado, hermanos. Una vez que Gad se regresa con la respuesta a Dios, Dios ejecuta su juicio. Y no hubo otra forma para David que fueran abiertos sus ojos cuando fue que ejecutado el juicio. Y esta mañana me puse a investigar acerca de cómo van las estadísticas. No de una manera despectiva, porque, hermanos, estas estadísticas muestran la misma cantidad de decesos producto del coronavirus, muestra la misma cantidad de familias afectadas. El número de decesos solamente en Estados Unidos de personas que sucumbieron ante esta peste significa la misma cantidad de hogares afectados y dolidos. Esta mañana encontré en la última actualización, que fue ayer a las 11 de la noche, que las muertes en todo Estados Unidos ya alcanzaron
están entre los 66.385 y 66.400 decesos a nivel nacional por producto del coronavirus. ¿Por qué traigo a colación este número? No porque son un número más o porque son parte de las estadísticas, porque vuelvo y repito, son números dolorosos que dejan ver el resultado de esta peste. Pero ¿sabe por qué lo traigo a colación? Porque cuando David decidió caer en las manos de Dios, solamente, hermanos, solamente, amigos, en 3 días los muertos alcanzaron 70,000, lo que dice la palabra. La palabra dice, murieron en el versículo 14, murieron de Israel 70,000 hombres. Usted se puede imaginar, se puede poner en la posición de cada familia. ¿Usted cree que hubo en ese momento alguna familia de Israel que no estuviera llorando? ¿Usted sabe lo terrible que fue este juicio? Producto de una actitud, de un corazón rebelde, producto de un solo corazón orgulloso, que volvió su espalda a Dios y decidió hacer las cosas a su manera. Entonces, usted se puede imaginar cómo fueron esos 3 días en las manos de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cómo se puede haber sentido David? David fue también afectado. Hermanos, con tanta tristeza tenemos que ver las noticias cuando nos dicen que ya los hospitales, las morgues han colapsado, que ya no hay lugar donde poner tantos cadáveres, que los cadáveres incluso están siendo descubridos en camiones que transportan equipos, que transportan mudanzas de casa. Hermanos, ya no encuentran dónde poner tantos cadáveres. Usted se puede imaginar qué podía hacer Israel en ese momento con 70,000 muertos. Pero tuvo que ser abiertos los ojos de David. Tuvieron que ser abiertos sus ojos en los versículos siguientes cuando dice la palabra que Dios abrió los ojos de David y vio al ángel con la espada desenvainada extendida produciendo esta gran mortandad. Solamente, hermanos, cuando estamos en el medio del juicio es que Dios puede abrir nuestros ojos para entender las demandas de Dios, para entender las dimensiones del juicio, donde está muriendo gente, donde está siendo gente afectada. Solamente un hombre o una mujer que saben que caer en las manos de Dios es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas, a pesar del dolor que se está desarrollando alrededor. Es el que toma la actitud que David tomó en el versículo 17, cuando dice: y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es la actitud de un corazón que ha reconocido que todavía hay cosas adentro que tienen que ser transformadas. Nosotros podríamos llegar a la conclusión de que en el transcurso que estuve también investigando, en el tiempo que tiene el coronavirus desarrollándose específicamente aquí en Estados Unidos, hablando específicamente de esta nación, el tiempo que tiene el coronavirus desarrollándose aquí fue desde mitad de febrero, de donde se descubrió el primer deceso producto del coronavirus. Entonces estamos hablando que quizás estamos entre 60 días alrededor aproximadamente. Estamos hablando de casi 2 meses. Casi 2 meses desde que se presentó el primer deceso, si es una información real. Entonces, hermanos, podríamos decir, no somos los mismos cuando comenzó esta cuarentena. Y de hecho hay testimonios gloriosos. Y es cierto. Esta cuarentena ha producido en nosotros un efecto. Esta peste ha producido en nosotros un efecto. Y yo estoy segura que en muchos de los casos ha sido un efecto favorable. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestro estilo de oración. Ha modificado nuestra intimidad con Dios. Este tiempo de cuarentena donde Dios nos ha encerrado,
nos ha confinado, Dios está produciendo ese reseteo, está tratando de volvernos a la posición original. Pero el punto de esta palabra es que aún hay cosas que nosotros necesitamos entregar o rendir delante de Dios. Y este fue el caso de David. David se arrepintió, David reconoció, David se quebrantó delante del Señor. David también aceptó el juicio de parte de Dios, pero David también se involucró y David también dijo: Señor, no soy yo el que pequé. Esta oración lo encontramos en grandes hombres de la Biblia, encontramos esta oración en Daniel, encontramos esta oración en Nehemías, esta oración de cuando la persona, aun cuando no había participado en los pecados de la nación, aún así se involucraba y decía: yo pequé. Y esto es lo que Dios quiere. Señor, yo estoy aquí, he cometido un error, he fallado en ser sal, he fallado en ser luz, pero estoy aquí, aleluya. Nunca, hermano, será suficiente o nunca alcanzaremos la totalidad de esa comprensión de quién es Dios. Nunca podemos pensar es suficiente lo que ha alcanzado hasta ahora, porque hay cosas muy pequeñas, como en el caso de David, una simple actitud de carácter produjo un juicio catastrófico. Dios quiere llevarnos al punto de reflexión profunda, que nuestras vidas queden desnudas completamente y llevarnos a un punto que es donde quiero casi finalizar el mensaje, y es el lugar de perdón y de sanidad. Cuando los ojos de David son abiertos, y él habla en el versículo 17 de Primera de Crónicas 21, luego en el versículo 18 encontramos: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Si nosotros leemos rápidamente este pasaje, podríamos saltarnos muchos detalles que son sumamente importantes en el trato de Dios cuando estamos en sus manos, cuando Dios está trabajando nuestro carácter. Porque el objetivo de caer en las manos de Dios, hermanos, es que nuestro carácter sea transformado. El objetivo de caer en las manos de Dios es que realmente toda nuestra vida sea rendida a Él. Eso era lo que Dios quería encontrar en David. Y por eso lo lleva a este punto de prueba. Cuando David, los ojos de él son abiertos, Dios vuelve con un segundo mensaje bien claro y le dice a David una instrucción, qué era lo que tenía que hacer. Y le da 2 puntos importantes que con esto quiero ya ir terminando el mensaje. Le da el lugar en las demandas de Dios hacia David, en las demandas de Dios a su pueblo. Dios da una instrucción dividida en 2 partes. Y una es el lugar y la segunda es el tipo de acción a tomar. El lugar era la era de Ornán. En 2 de Samuel capítulo 24 encontramos esta misma historia, pero el nombre de Ornán es cambiado a Arauna, pero es lo mismo. ¿Y sabe qué significa? Significa Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando David dice prefiero caer en las manos de Dios, él dice porque sus misericordias son muchas, pero no solamente son muchas, sino son muchas en extremo. Entonces, cuando Dios le dice, te quiero en el lugar donde dice que yo soy fiel. Dios, cuando decidimos y reconocemos que hemos pecado, reconocemos que nuestras vidas necesitan transformación, Dios nos indica el lugar, y el lugar es el lugar donde Dios es fiel. Quiero destacar, si podríamos hablar de que es una fotografía. Yo quiero ampliar esta fotografía de la era de Ornán, porque me parece que es un punto importante y tiene una trascendencia espiritual para nuestra vida. Vuelvo y repito, si lo leemos rápido podríamos saltarnos varios detalles, pero yo quiero destacar 4 puntos importantes de por qué Dios definió que el lugar de encuentro o el lugar de la entrega, del sacrificio, porque esas eran las demandas de Dios. Las demandas de Dios era el lugar, la era de Ornán, y el paso a dar era ofrecer un sacrificio. ¿Por qué la era de Ornán? La era de Ornán
era donde él trillaba el trigo y de hecho Ornán estaba ahí. Ahora me puse a investigar qué significa trillar el trigo. El trigo se trillaba en un terreno preparado donde se ponían rocas, se hacía un piso de rocas. Por supuesto no era un piso liso, sino tenía desniveles por un propósito específico. Normalmente eran de forma circular, cercados por un mismo pretil de rocas, y era de forma circular para facilitar el trabajo del ganado, de los bueyes que estaban adentro. Una vez que estaba construido el piso de roca, entonces allí se ponía el trigo. Cuando era cosechado, era traído del campo de la siega, era puesto allí el trigo. Una vez que el trigo se esparcía en todo el círculo de empedrado, entonces entraban los bueyes. Y los bueyes, a través del yugo que tenían, se sujetaba el trillo. El trillo no era más y nada menos que una madera lisa, una tabla de madera, pero por la parte inferior, que rozaba con el piso, tenía incrustaciones de metal. Tenía puntas de metal muy afiladas. Si no había metal, eran puntas de roca afiladas. ¿Cuál era el propósito del trillo? El propósito del trillo era que esa madera unida en este caso a los dos bueyes, ellos debían caminar en círculo durante mucho tiempo del día y esa madera iba limpiando el trigo. Eso era trillar. Allí fue donde Dios llevó a David, donde la demanda de Dios le dijo: David, yo te quiero en la era de Ornán, yo te quiero en la era de Ornán, yo te quiero en el lugar de trillo. Una vez que el trillo era molido, por decirlo así, a través de esos dientes filosos, de esas rocas que perforaban, una vez que era separado el trigo de la paja, venía el segundo paso. Y el segundo paso era el aventar el trigo o el zarandeo. Cuando nosotros hablamos de zarandeo a nivel espiritual, el primer ejemplo que viene en nuestras vidas siempre es el de nuestro hermano Pedro. Y yo quiero leer esa palabra en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Lucas capítulo 22, desde el 21 hasta el 34. Dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando Dios está demandando de nosotros que vayamos al lugar de trillo, el propósito es realmente separarnos del corazón orgulloso y del corazón autosuficiente. Y eso es lo que yo quiero que nosotros en esta mañana, si tú olvidas todo lo que yo he hablado hasta ahora, yo le pido al Señor que tú no olvides este punto del mensaje. Cuando Dios hace su demanda y establece cuáles son sus lineamientos o sus parámetros, cuál debería ser nuestra actitud en medio de esta peste, en medio de este juicio. En primer lugar, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ir al lugar del trillo, al lugar de la era donde nuestras vidas serán molidas, serán limpiadas por la purificación de la palabra. Y automáticamente eso significa que tenemos que morir a nosotros mismos. Ir al lugar de trillo es ir al lugar donde mi carácter es aplastado, donde mi carácter es limado. Es ir al lugar donde significa que voy a morir en términos espirituales. Hablando en términos espirituales, hablando de cuando tengo que crucificar mi carne, eso es ir al lugar de trillo. Y más allá, eso es haber aceptado caer en las manos de Dios.
Dios le dijo a David, David, tú aceptaste caer en mis manos, entonces necesito que entres al lugar de trillo. Necesito que entres al lugar donde serás movido, estremecido. ¿Quién fue que incitó a David a este pecado? Fue Satanás. ¿Quién fue que pidió a Pedro para ser zarandeado? Fue Satanás. Pero no significa que Satanás tiene la posibilidad jamás de movernos a su antojo, de estremecernos, de sacudirnos. Porque todo está dentro del propósito de Dios. Dios no tenta a nadie, según lo que dice Santiago. Dios no tienta a nadie. Pero cuando somos tentados es porque sale de dentro de nosotros, por la concupiscencia que hay dentro de nosotros. Entonces, Dios necesita trillarnos y separarnos, sacudirnos, aun cuando Satanás tenga una participación. Pero esa participación será porque nosotros mismos tenemos brechas en nuestras vidas que le abrimos y le damos permiso legal a Satanás. Pero quiero que quede claro este punto, porque muchas veces, hermanos, cuando estamos atravesando momentos difíciles y sobre todo ahorita, podemos tender a echarle la culpa al enemigo. Pero es momento de reflexionar introspectivamente, mirar dentro de nosotros. ¿Estoy en el lugar de trillo? ¿Estoy muriendo a mí? Si me permiten un ejemplo un tanto jocoso, cómico. Podríamos decir, estaba hablando con mi papá y mi mamá y llegamos a esa conclusión. Podríamos decir que estamos ahorita metidos en una lata de sardina. Yo no sé si usted ha abierto, me imagino que sí, porque es muy común. En algún momento de su vida usted debe haber abierto una lata de sardina. Por lo general traen 3, 4, cuando mucho, y están comodísimas a sus anchas. No, esas sardinas están metidas en esa lata bien apretadas y aplastadas, porque pareciera que los productores quieren ahorrar recursos en cuanto a la utilización de las latas. Entonces, cuando usted encuentra una sardina, está comprimida, está apretada. ¿Y sabe qué? Si nosotros podríamos decir, en este momento estamos como sardinas en nuestra casa. ¿Por qué? Aun cuando tenemos la comodidad de nuestra casa, de nuestra cama, de que estamos aquí. Pero Dios nos ha metido en esta lata, por decirlo de alguna forma, como les decía, de alguna forma jocosa. Dios nos ha metido en la lata de sardina y nos ha apretado. Muchas veces en el transcurrir del día, en las rutinas del día a día, las familias se ven y se intercambian palabras en el día. Se entrecruzan palabras, llegan todos cansados en la noche a dormir para arrancar el día siguiente en la misma rutina. Y los defectos, de alguna forma, tienden a ser disimulados. Porque la convivencia es mínima debido al tren de vida que se vive. Pero en esta cuarentena, podríamos analizar y ver retrospectivamente, hemos sido transformados en muchas cosas, pero hay otras cosas que la cuarentena ha dejado salir. Y una de esas cosas ha sido nuestro carácter y nuestra interrelación cada día. Entonces, los errores que siempre hemos arrastrado, esos detalles de nuestro corazón que todavía no han sido limpiados, en este momento nos encontramos todos dentro de la lata de sardina, y entonces es cuando empezamos a rozar el uno con el otro, cuando empezamos a chocar el uno con el otro. ¿Y qué es lo primero que podríamos pensar? Eso es culpa de Satanás. Pero, hermanos, ciertamente, y quiero que esto quede claro, no estoy diciendo que no, pero quiero que quede claro, ¿hay una participación demoníaca? Seguro que sí. El objetivo de Satanás es robar, matar y destruir. Seguro que sí. Dios es el que puso nombre a cada familia, pero Satanás intenta revocar eso. Pero en este momento donde estamos en la era de Ornán, donde estamos siendo trillados, están saliendo cosas de las cuales nosotros pensábamos y quizás ignorábamos que tenían. O eran errores que estaban maquillados, pero ahorita están saliendo a la luz. Cuando decidimos caer en las manos de Dios, tenemos que venir a la era de Ornán. En primer lugar,
Es ese lugar de trillo donde somos sacudidos. No es solamente triturados por esas puntas penetrantes de metal o de piedra. No solamente separados de lo que nos sirve, de la paja en el caso del trigo. No es solamente la separación de lo que nos sirve, sino también es entonces sacudirnos en el aire para que termine de volar la impureza que todavía quedaba. Entonces es un proceso que toma tiempo, es un proceso que necesita mi reconocimiento. Es interesante y no puedo dejar de mencionar esto. ¿Por qué Dios quería a David en la era de Ornán? Porque la era de Ornán estaba ubicada en un lugar específico que marcó la historia del pueblo de Israel. ¿Y saben cuál era ese lugar? Estaba en el monte Moria. El monte Moria fue el monte donde Dios le dijo a Abraham: Abraham, sube al monte y sacrifícame, entrégame a tu hijo. Vemos entonces por qué Dios nos quiere en el lugar de trillo. Porque no es solamente para limpiarnos, purificarnos, sacudirnos para separarnos completamente de la impureza, sino es porque significa lugar de sacrificio. Qué interesante que fueron 3 días también que Abraham tuvo que caminar con Isaac. 3 días también que Abraham estuvo sufriendo y muriendo a sí mismo. 3 días que significaron para Abraham entregar sus sueños, rendirlos por completo toda esperanza de dinastía, de generaciones posteriores. 3 días en la mano de Dios significa 3 días de sacrificio. Y quiero que se entienda, no estoy hablando quizás en un término literal, porque nosotros llevamos ya más de 40 días, quizás, si mi cuenta no está mal, metidos en las casas, siendo procesados por Dios. Ya va más de 3 días. Pero en términos espirituales hay un tiempo establecido por Dios, que es ese tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo no sé cuál será el final, no sé cuándo terminarán los 3 días, pero Dios determinará que termine cuando Él determine que termine. Cuando Él establezca que ya hemos sido procesados. Era el lugar para trillar y limpiar el trigo. Era el lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. También fue en una de esas cumbres donde el Hijo de Dios entregó su vida. El Gólgota quedaba también en esa misma cadena montañosa del monte Moria. En esa misma cadena donde montañas donde Ornán tenía la era y trillaba su trigo, donde David cayó de rodillas y levantó un altar de sacrificio a Dios. En ese mismo lugar, años después, Dios ofreció a su Cordero perfecto, aleluya. Dios ofreció a su único Hijo por tu perdón y por mi perdón, aleluya. El monte Moria, el Gólgota, también significaba entrega, rendición. Podríamos nosotros entonces, si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿podríamos nosotros negarnos ante una demanda de parte de Dios? Y el cuarto punto de lo que significa la era de Ornán, que es el lugar de trillo y de limpieza, que es el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo, es el lugar donde el Hijo de Dios murió y se entregó por nosotros. También fue el lugar donde se estableció el templo. Y hoy en día, ese lugar, esa era de Ornán, es donde está la mezquita de Omar. Allí en el monte Moria es donde Dios estableció que estuviera su templo. Si vemos en el mismo, Primera de Crónicas, pero en el capítulo 22, versículo 1, se los voy a leer. Primera de Crónicas, el 22:1 dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese mismo lugar donde David se entregó, estuvo establecido el templo de Dios. Fue construido el templo de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese lugar de sacrificio, de separación, de limpieza, de quebrantamiento,
posteriormente se convertirá en el lugar de la presencia de Dios. Pero no puede haber o no puede convertirse mi vida, mi hogar, todo lo que implica, todo lo que Dios me ha dado, lo que implica mi desarrollo como persona, no puede convertirse en el lugar de su presencia si no hemos sido trillados, aplastados, si nuestro carácter no ha sido molido, no ha sido purificado, si yo no he rendido el corazón orgulloso e independiente de Dios, si yo no he rendido mis sueños, las pasiones, si yo no he rendido todo delante del trono de Dios, en ese lugar de sacrificio donde Jesucristo se rindió sin reservas absolutas. Si yo no me rindo ahí, no puedo llegar a convertirme en el lugar de su presencia. Aleluya. Para poder llegar a ser el lugar de la presencia de Dios, primeramente tenemos que comenzar a tenemos que decidir caer en las manos de Dios. Una vez que decidimos caer en las manos de Dios, el siguiente paso es ir al lugar de trillo. Aleluya. Es ir al lugar donde tenemos que pagar. A David se le ofreció que él pudiera levantar el altar ahí sin costo alguno. Y aquí podríamos decir, bueno, yo no tengo nada que pagar, porque Cristo pagó por mí. Yo no tengo nada que pagar. Es cierto, la salvación es gratuita, no es por obra, no es porque no las merezcamos, no es porque somos mejores. Es cierto, totalmente cierto. La salvación es por gracia, es por la misericordia de Dios. Ya Cristo pagó el sacrificio sobre el monte Moria. Ya Cristo fue el Cordero perfecto, aleluya, que se ofreció en el Gólgota por nosotros. Pero déjame decirte que dentro de nuestras vidas, en el mismo sentido de la rendición, hay una cuota que tú y yo tenemos que pagar. Y es la cuota que más nos cuesta. David dijo, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. Yo no puedo ofrecer mi vida a Dios si por detrás hay cosas en mí que no están totalmente rendidas. Si todavía hay decisiones fuera del propósito de Dios, yo no puedo decir me he rendido a Dios. Rendirme a Dios, decidir caer en sus manos, es decirle, Dios mío, estoy dispuesta a morir por ti. Estoy dispuesta a que tú me pises, me trilles, sin echarle la culpa a mi esposo o a mi esposa, sin echarle la culpa a mi hijo de que me hicieron. No, Señor, yo pequé, asumo la responsabilidad. Tríllame, límpiame, moldéame para convertirme, Señor, en el lugar de tu presencia. Una ofrenda viva es esa ofrenda entregada por completo. Nunca podremos pagar el precio de las demandas de Dios, porque Él es un Dios santo y justo. Pero Cristo nos justificó, aleluya. Cristo perdonó nuestros pecados, pero en esa misma medida se demanda de nosotros una rendición absoluta. Un Dios que me trata con misericordia. Escuche esto, mi amado hermano, y con esto termino. Un Dios que me trata con misericordia no merece nada menos de mí que una ofrenda viva. Si hemos hablado, hemos cantado, hemos evidenciado que la mano de Dios nos ha sostenido en este tiempo. Si cada día, como decía Jeremías decía en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Job decía en el capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. David dijo en el Salmo 118, 8, mejor es confiar en Dios que en confiar en el hombre. Si nosotros estamos en este proceso de reconocer que necesitamos, que hemos decidido caer en las manos de Dios, hermano, no podemos darle nada menos a Dios que nuestra ofrenda viva. Y es nosotros mismos ofrecernos sobre el altar. Y quiero terminar con esto.
Dentro de las demandas de Dios, cuando ya vimos que fue escogido un lugar específico que era la era de Ornán, por todo lo que significaba que ya expliqué, y David se le dice, tienes que ofrecer un sacrificio. Y llama la atención que el sacrificio era un holocausto y una ofrenda de paz. No pasemos por alto esto de la demanda de Dios. El holocausto y la ofrenda de paz. Ciertamente nosotros no estamos bajo el antiguo pacto y ya no ofrecemos sacrificios a Dios literales. Pero según lo que Pablo nos dice, inspirados por el Espíritu Santo en Romanos 12:2, tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. ¿Sabe por qué Dios le demandó un holocausto a David? Porque el holocausto era la ofrenda quemada por completo, consumida en el fuego del altar. Cuando Dios nos llama a ti y a mí a ir al lugar de trillo y a ofrecer el sacrificio, que en este caso somos nosotros mismos, Dios nos está llamando a ser consumidos por completo, que no quede nada. La ofrenda del holocausto era una ofrenda, de hecho el nombre holocausto significa quemado por completo, consumido por completo. El fuego cuando consume arrasa todo, no queda nada. Quedan solo los vestigios de lo que fue, solo ceniza. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos capaces de renunciar a nosotros mismos y que el fuego de su Espíritu Santo, aleluya, pueda consumirnos por completo. No solamente de una forma superficial, sino completamente consumidos bajo su fuego, porque hemos decidido que el fuego limpie nuestras obras, que queme la paja, el heno y la hojarasca, que quede realmente lo que Dios quiere que quede. Y la segunda parte del sacrificio era la ofrenda de paz. ¿Y sabe qué era la ofrenda de paz? Era la ofrenda que producía comunión, porque una parte, cuando se ofrecía a Dios la ofrenda entera, después el sacerdote tomaba una parte de esa ofrenda y se la devolvía al oferente. Cuando tú ofrendas tu vida, tu carácter, tu familia, realmente como Dios lo demanda por completo, Dios entonces en esa ofrenda de paz, Dios te regresa una porción que te corresponde. Pero ya esa porción ha sido purificada por el fuego. Ya esa ofrenda ha pasado por el altar de purificación. Y ahora Dios te regresa nuevo. Ese es el propósito y la perspectiva de Dios. No dejes que esta cuarentena... No te conformes a lo que hasta ahora has alcanzado en el Señor, que es una victoria, amén, claro que sí. Pero no te conformes porque todavía hay cosas dentro de nosotros que tienen que ser llevadas al lugar del trillo. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo, en esta mañana. Gracias por habernos sintonizado. Una vez más, te decimos que es la transmisión del mensaje dominical de la Iglesia del Dios Viviente. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, puedes comunicarte con nosotros. Puedes comunicarte a través de nuestra página web o a través de YouTube o Facebook. Puedes escribir si tienes petición de oración. Puedes escribirnos si has hecho una confesión de fe. A mi amigo que aún no tienes una relación con Dios, Dios te está llamando, aleluya. Dios te está llamando a rendirte por completo a Él. Dios te está llamando a que tu vida sea entregada y rendida a Él, porque una vez que te rindas a Él, tu vida te será devuelta, pero de una manera purificada y de una manera santificada, aleluya. El Señor me los bendiga, mi amado hermano, y en esta mañana quiero orar por ti. Señor, en esta mañana, cualquiera sea la necesidad, Dios, donde quiera, Señor, que podían estarnos escuchando, donde quiera que alcancen estas palabras, Espíritu de Dios.